Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la asignatura de biología y estamos en esta unidad 3 titulada como biomoléculas orgánicas y metabolismo, que veremos en esta unidad 3. Veremos qué son las biomoléculas, clasificarse en organismos inorgánicas, funciones de las biomoléculas, importancias de las biomoléculas, bioelementos y biomoléculas. Bien, comencemos. Los biomoléculas. Te explicamos qué son las biomoléculas y cómo son las biomoléculas, orgánicas e inorgánicas. ¿Cuáles son sus funciones de importancia? Los lípidos poseen justamente un costado hidrófobo, es decir, que se repele al agua. ¿Pero qué son las biomoléculas? Las biomoléculas o biomoléculas son todas aquellas moléculas propias de los seres vivos, ya sea como un producto de su función biológica o como constituyente de su cuerpo. Se presentan en enormes o variados rangos de tamaño, forma y funcionamiento. Principales moléculas son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, los aminoácidos, las vitaminas y los ácidos nucleicos. El cuerpo de los seres vivos está conformado principalmente por combinaciones complejas de 6 elementos primordiales: el carbono, que es C, el hidrógeno H, el oxígeno O, el nitrógeno N, el fósforo P y el azufre S. Esto se debe a que estos elementos permiten la formación de los enlaces covalentes que portan electrones sumadamente estables, simples, dobles o triples. La formación de esqueletos tridimensionales de carbono, la construcción de múltiples grupos funcionales con características sumamente distintas y particulares. Por esta razón, las biomoléculas suelen estar constituidas por estos elementos químicos. Las biomoléculas comparten una relación fundamental entre la estructura y la función, en la que interviene también el entorno en lo que se encuentra. Por ejemplo, los lípidos poseen una parte de hidrófobo, o sea, que se repela el agua, por lo que suele organizarse en presencias de ella, de modo que tal estos extremos hidrófilos, atraídos por el agua, queden en contacto con el entorno y los hidrófobos quedan a su resguardo. Este tipo de funciones son fundamentales para la comprensión del funcionamiento bioquímico de cada uno de los seres orgánicos vivientes. Según la naturaleza química, las biomoléculas pueden clasificarse en organismos orgánicos e inorgánicos. La clasificación en los organismos inorgánicos, ¿no? Tanto orgánicos como inorgánicos. Las biomoléculas nos dicen que inorgánicas son todas aquellas que no están basadas en el carbono, excepto algunas como el CO2G y el CO, ¿no? Estas pueden ser parte tanto de los seres vivientes como de los objetos inanimados, pero no están justamente de ser inseparables o existentes de la vida. Estos tipos de biomoléculas forman una cadena de monómeros, como en el caso de los orgánicos, que forman polímeros y pueden estar formadas por distintos elementos químicos. Algunos ejemplos de biomoléculas inorgánicas son el agua, determinados gases como el oxígeno O2 y el hidrógeno H2, el NH3 y el NA. Las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son productos de reacciones químicas propias del cuerpo. Las biomoléculas orgánicas están basadas en química del carbono. Estas biomoléculas son productos de una reacción química del cuerpo o del metabolismo de los seres vivientes. Están constituidas fundamentalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno. También pueden tener una parte de una estructura elemental metálica, correspondientes al eh, cobalto, al níquel, en cuyos casos llamaríamos oligo.
Cualquier proteína, aminoácido, lípido, carbohidrato o ácido, vitaminas, es un ejemplo de este tipo de biomoléculas. ¿Cómo es su funcionamiento de estas biomoléculas? ¿Cómo funciona? La herencia de los seres vivos es posible gracias a la existencia de un ADN. Las biomoléculas pueden tener diversas funciones, tales como funciones estructurales, funciones de transporte. Las funciones estructurales, las proteínas y los lípidos sirven como una materia de sostén de la célula, manteniendo la estructura de una membrana y tejido. Los lípidos también constituyen la reserva de energías animales y de las plantas, mientras que las funciones de transporte en las biomoléculas sirven para movilizar cada nutriente o sustancia a lo largo del cuerpo, dentro o fuera de cada célula, uniendo a ellas mediante un enlace específico que luego puede romperse. Un ejemplo de esto son los tipos de biomoléculas, que es el agua. Las funciones de catátesis. Las catátesis, justamente estas enzimas, son biomoléculas capaces de catalizar, o sea, acelerar la velocidad en determinadas reacciones, ya sean químicas, ¿no? Sin formar parte de una reacción. Estos tipos de biomoléculas regulan un número de grupos de procesos químicos y biológicos que ocurren en el cuerpo humano, de cada animal o planta. También existen los inhibidores, que son moléculas que contribuyen a la velocidad de determinadas reacciones químicas. Ejemplo, las enzimas son las amilasas que se producen y que permiten descomponer moléculas de almidón. Y la pexina, que produce al estómago, permite descomponer proteínas de aminoácidos. Las funciones energéticas. En cuanto a esta obtención de materia orgánica, es necesario para su metabolismo, a partir de una materia orgánica sintetizada por otro organismo autrótrofo o heterótrofo. La energía necesaria para sostener la vida de estos organismos vivos obtiene mediante un proceso denominado oxidación, que consiste justamente en degradar las glucosas o formar más simples para obtener energía. Estos lípidos también son una fuente esencial para la energía. Las funciones genéticas. El ADN, el ácido disoribonucleico, es un ácido nucleico que contiene toda información genética necesaria para el desarrollo y funcionamiento de los seres vivos. Por otra parte, el ARN, los ribonucleicos, es el ácido ribonucleico que interviene en la síntesis de proteínas necesarias para el desarrollo y funcionamiento de cada una de las células. El ADN se vale del ácido ribonucleico para transmitir información genética durante la síntesis de estas proteínas. Estas dos biomoléculas constituyen la base del genoma. Todo este material genético contiene organismos particulares. Por tanto, determinan lo que es una especie o un individuo específico. Por la importancia de estas biomoléculas, que son importantes, son indispensables para el nacimiento, el desarrollo y el funcionamiento de cada una de las células que van a conformar un organismo vivo. Cumplen las funciones vitales de un sostén, de la regulación de procesos y de transportar de sustancias a cada una de las células que forman cada uno de los tejidos y los órganos del sistema de nuestro organismo. La falta de determinadas biomoléculas en algunos organismos vivos pueden provocar deficiencias, hasta un desequilibrio en su funcionamiento, provocando un deterioro que puede ser hasta la muerte. Los bioelementos y biomoléculas. Se denominan bioelementos a los elementos químicos a partir de los cuales se componen las biomoléculas. Por tanto, son los elementos presentes en los seres vivos.
Tenemos tanto así que son los bioelementos primarios y secundarios tenemos, ¿no? Estos elementos de los seres vivos, ya sean carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, nitrógeno en los primarios, mientras que en los secundarios tenemos el calcio, tenemos el magnesio, tenemos el sodio, tenemos el potasio, tenemos el cloro. Todo esto es indispensable para formar una biomolécula orgánica. Mientras las biomoléculas están compuestas por bioquímicos que conforman una materia viva, tanto en orgánicos como inorgánicos, ya sean carbohidratos, lípidos, aminoácidos y proteínas, los nucleidos y los ácidos nucleicos en los orgánicos, mientras que los inorgánicos son los seres justamente minerales y el agua. En los bioelementos, como decíamos, primarios, secundarios o elementos. En los primarios un 96% tenemos, ¿no?, que contribuye, mientras que en los secundarios contribuye un 3,3%. Y en los oligoelementos es un 0,1%. Estos bioelementos pueden clasificarse como bioelementos primarios, que decíamos, componiendo un 99% en esta materia, en todos los seres vivos conocidos como los carbonos, oxígenos, hidrógenos, nitrógenos, azufres y fósforos, como ya mencionados. Entre los secundarios son aquellos que, si bien son indispensables para la vida y para un correcto desempeño del cuerpo, se requieren cantidades, pero ya moderadas, con un fin específico. Entre ellos tenemos el sodio, el calcio, el magnesio, el potasio, el cloro y el flúor. Además existen elementos que son necesarios para la vida, pero en cantidades muy bajas, ¿no? Que ya decíamos que esto correspondía a un 0,1% de los bioelementos del cuerpo. Algunos ejemplos es el hierro, el yodo, el cromo, el cobre, el zinc y el boro, ¿no? Muchísimas gracias, estudiantes, que el Señor Jesús me los bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.